Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, muchachos? Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya vamos a comenzar entonces. Tenemos acá los elementos preparados. Vamos a ver aquí este asunto. Ya, ya, vamos entonces el día de hoy a conocer unos elementos del control manual. El control manual es el control más simple que podemos realizar. Eh, Vimos el seccionador en la primera clase, ya como elemento de interrupción de corriente eléctrica, las partes principales de un interruptor o de un seccionador. Y ahora vamos a ver el selector. Ya hemos conversado acerca de, de este elemento que es el selector manual. Vamos a estudiar dos tipos de selectores el día de hoy. Ya estos dos que estamos presentando, que estamos presentando en este momento. Este es el más sencillo, es un selector que está pensado para hacer precisamente un cambio de giro de un motor. Es un selector de 3 posiciones y de 3 pisos. ¿Ya? Acá en esta posición podemos ver que tiene 3 pisos, ¿ya? O 3, estas 3 vienen armadas. Se le pueden instalar aquí más pisos, se le puede quitar alguno inclusive. 3 pisos de contactos, tiene un total de 6 contactos. Aquí este es 1, 2, 3 y al otro lado tiene 3 más. Tiene 6 contactos. Es un selector de 3 polos, pensado para 3 fases y con 3 posiciones. Tiene un cero central y una posición de 1 y 2 que correspondería a un giro del motor hacia un lado y el motor girando hacia el otro. El segundo es un selector también con 3 pisos, tiene la misma cantidad de contactos, también tiene 6 contactos, pero tiene 7 posiciones. Este es un selector llamado selector voltimétrico, porque nos sirve para hacer mediciones de voltaje de línea y de voltaje de fase. Tenemos 3 posiciones hacia un lado, ahí tenemos L1N, que sería la primera línea con respecto al neutro, voltaje. Tenemos L2N, que sería la segunda línea con respecto al neutro, y L3N, ya 3 posiciones para tensiones o medir tensiones de fase, y 3 posiciones para medir tensiones de entre las fases, tensiones de línea, L1, L2, L2, L3 y L3, L1. Ahí son las 7 posiciones de este contactor, lo vamos a dejar ahí en 0. Cuenta con también 3 pisos y 6
6 contactos en total. Vamos a comenzar por este y vamos a aprender ya esta mañana durante este taller, vamos a aprender a medir la tabla de verdad de este elemento. La tabla de verdad me indica qué contactos se cierran en qué posición. Ya, esa es la idea de una tabla de verdad, o el objetivo de una tabla de verdad es mostrarme, darme la información de cuáles son los contactos que se cierran en cada posición, para yo, en base a eso, poder diseñar el automatismo, ya poder diseñar el controlador ya con esa información. Así que vamos a comenzar, vamos a sacarle la protección. Si ustedes se fijan, esto viene con una protección plástica. Cada contacto viene con su protección. Ese orificio está pensado para hacer ingreso del conductor. Y aquí ese orificio es para meter el destornillador y poder abrir o cerrar el tornillo para soltar o apretar el elemento en sí. ¿Mm? Aquí me está preguntando, sí, el día de ayer y el día de hoy son los dos paralelos de un mismo taller, de un mismo laboratorio. ¿Ya? Así que los que vienen al primer paralelo no tienen por qué venir al segundo, y los que vienen al segundo al primero. ¿Ya? La idea es que puedan estar presentes para hacer las consultas, pero vamos a sacar la tabla de verdad de los dos elementos de la misma manera que lo hicimos el día de ayer con el primer paralelo. Así que vamos a quitar las protecciones de aquí. Quiero que vean algunas cosas importantes en primer lugar. Ya, con respecto a la fabricación de estos elementos, ahí lo tenemos con todas las protecciones afuera. Quiero que consideren algunos detalles de fabricación, la forma de estos contactos. Fíjense que está aquí podemos sacar el tornillo. Fíjense en la forma de este cuerpo de contacto, ya que no es un cuerpo de contacto plano. Esto fue evolucionando con el tiempo. Ya de primera, los más antiguos tenían contactos planos, pero el problema de que este cuerpo sea plano es que cuando ponemos un conductor por este lado, ya no va a quedar bien apretado, o sea, va a quedar esto inclinado y la superficie de contacto va a ser menor. Por tanto, ahora están fabricando esto con así como ovalados, de tal manera que si solo se ocupa una de las dos cavidades por donde está pensado que entre el conductor, de todas maneras se afirme correctamente. Ya sea que ingresemos un conductor por acá o por el otro lado, o que ocupemos los dos, ya está pensado para dos conductores. De todas maneras va a ser una buena fijación. ¿Ya? Ahí es donde apretamos, y ahí apretamos el conductor. Ahora vamos a apretar completamente todos, porque vamos a apoyar acá el multímetro para sacar la tabla de verdad de este artefacto. ¿Ya? Entonces, está medio borrado acá, pero aquí aparece el número de los contactos. Aquí dice 43 78 11 12, y aquí dice 1 2 5 6 y 9 y 10. Ya son como están designados los contactos, o el número de los contactos. Vamos a encender acá el multímetro. Lo vamos a dejar en
para que me dé la señal sonora. Ahí tenemos para la continuidad, para ir viendo qué contactos tiene o qué contactos se cierran en qué posición. Y vamos a ir llenando esta tablita, ya que ya llenamos con el grupo anterior el día de ayer. Ya esta tablita de aquí es la tabla de verdad del selector de cambio de giro. Por eso le pusimos ahí selector cambio de giro. Y tenemos, la tabla de verdad se construye con todas las posiciones del selector. En este caso el selector tiene 3 posiciones, marcadas como 1, 0 y 2. Y tiene 6 contactos. Tiene el contacto 1, 2, el contacto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 12. Ya, estos 6 contactos no sabemos cómo actúan frente a las 3 posiciones, y si no lo sabemos no podemos diseñar nada con este selector. Necesitamos saber qué contacto se cierra en qué posición, y entonces podremos armar nuestro circuito, podremos nosotros armar, digamos, o darle adelante, sacar adelante el circuito y el diseño que deseamos. Así que para hacer esta tabla de verdad hay 2 formas ya primordiales. Una sería colocar el instrumento en un contacto y luego probar las 3 posiciones. Y la otra forma es ponerlo en una posición y probar todos los contactos. Ya luego pasarnos a la otra posición y probar todos los contactos. Y luego a la tercera posición y probar todos los contactos. ¿Ya? Esas son 2 formas de sacar la tabla de verdad. La que yo recomiendo es la primera. ¿Ya? Es más recomendable posicionarse en un contacto y con el instrumento en ese contacto probar todas las posiciones. Luego nos cambiamos de contacto y probar todas las posiciones, porque así podemos saber también o podemos percibir cuando hay dos posiciones en las que el selector está cerrado. Podemos saber la transición de una posición a otra, si es una transición cerrada o una transición abierta. Por ejemplo, supongamos que el contacto 3-4 está cerrado en la posición 1, con una X vamos a seleccionar cuando está cerrado, y está cerrado en la posición 2, o sea, en la posición 0. Estas son 2 posiciones que están una al lado de la otra. Hay 2 posibilidades, ¿ya? Una sería que fuera una transición abierta, y en el caso de la transición abierta, aquí voy a tener un momento en donde este contacto se va a abrir. Es decir, aquí va a estar cerrado, pero cuando yo empiezo a cambiar, a girar el selector hacia la posición 0, hay un punto muerto aquí al medio donde el contacto se abre y luego se vuelve a cerrar cuando yo paso a la posición 0. A eso se le llama una transición abierta. ¿Ya? Hay una transición abierta entre estos 2 puntos. Sin embargo, también puede ser el caso de que haya una transición cerrada. ¿Ya? Y en el caso de una transición cerrada, entonces yo tendría, perdón, en el caso de una transición cerrada, yo tendría que aquí, en la posición 1, tengo el contacto cerrado, y cuando me paso a la posición 0, nunca el contacto deja de estar cerrado, ¿ya? Y cuando pasa a la posición 0 sigue cerrado. O sea, en todo el traspaso de un contacto a otro, todo el tiempo se mantuvo el contacto cerrado y no hubo ninguna apertura. A eso le llamamos transición cerrada y lo designamos con una línea que va a unir estas 2 X. Aquí, cuando hay una línea entre las 2 X, quiero decir que la transición es cerrada. O sea que el contacto nunca se abre cuando yo hago el cambio de posición.
Eso es muy importante considerarlo porque va a influir de forma determinante en el diseño que nosotros vamos a hacer de los sistemas. ¿Ya? Una apertura, aunque sea de 1 milisegundo, pasando de un contacto a otro, puede cambiar completamente el funcionamiento del sistema. Ya puede cambiar absolutamente en cómo funciona el sistema. Entonces, esto era una suposición nomás, no estoy diciendo que ahí estén los contactos cerrados, vamos a probarlo ahora. Entonces nos vamos a ubicar en un contacto y vamos a probar todas sus posiciones. Ya partamos por el contacto 1 y 2. Tenemos que buscar dónde está el contacto 1 y 2 y luego probarlo en la posición 1, 0 y 2. ¿Ya? Así que nos vamos a ir acá. Acá tenemos el contacto, el selector. Vamos a ver el contacto 1 y 2 se encuentra aquí. Ahí dice 1 y 2, no creo que se vea en la cámara, está bien, está muy borrado. Ya, contacto 1 y 2. En el caso de que no se vean, le tendríamos que poner nombre nomás. Y con eso ver, y después hacer la tabla de verdad con esos nombres, para que la tabla de verdad sea coherente y mantener esos nombres cuando hagamos la conexión. Vamos a partir en el 1. Vamos a apoyarnos aquí en el 1 y 2. Si se fijan, en el punto 1 hay continuidad. O sea, en el punto 1 el contacto 1 y 2 está cerrado. Si lo cambiamos al 0, a ver, se me soltó aquí. Si lo cambiamos al 0, deja de haber continuidad. Y si lo cambiamos al 2, tampoco. O sea, ahí está abierto, 0 abierto, 1, continuidad. O sea, el contacto 1 y 2, tiene continuidad en 1, pero no tiene continuidad ni en 0 ni en 2. Nos pasamos ahora al contacto 3, 4. Ya que vamos a buscar aquí, está al otro lado, todavía en el primer piso, está el contacto 3 y 4. Y el contacto 3, 4 vamos a ir revisando. En el punto 1 no tiene continuidad. En el punto 0 tampoco. Y en el punto 2, ahí sí. Entonces, contacto 3, 4 tiene continuidad solo en el punto 2. Contacto 3, 4, ahí marcamos el punto 2. Vamos al contacto 5, 6. ¿Ya? El contacto 5, 6 se encuentra al otro lado, en el segundo piso. Ese es el contacto 5, 6. No tiene continuidad en el punto 2, donde nos encontramos actualmente. Vamos a probarlo en el punto 0. Tampoco. Punto 1, sí. O sea, 5, 6 tiene continuidad en el punto 1. Aquí tenemos 5, 6, continuidad en el punto 1. ¿Se fijan cómo va quedando la tabla? Ahora el 7, 8, vamos a revisar también los tres puntos. 7 y 8 está al otro lado, en el segundo piso. 7 y 8 no tiene continuidad en el punto 1. Vamos a ver el punto 0, tampoco. Punto 2, sí. Ya, nos vamos aquí a nuestra tablita. Puntos 7 y 8 entonces tiene contacto en 2. Ya vamos viendo cierta simetría en cuanto a los contactos. Si seguimos la simetría, contacto 9 y 10 deberías tener solo en 1.
pero de todas maneras no hay que confiarse y seguir el procedimiento. 9 y 10 es el contacto del tercer piso. Lo tenemos aquí. No tiene efectivamente en el 2 continuidad. Vamos a ver si en 0. Tampoco. Y en 1 sí. O sea, se cumplió lo que pensábamos, que aquí en 1 íbamos a tener continuidad. Y 11 y 12, por lógica, debería tener contacto solo en 2. Vamos a comprobarlo. 11 y 12 está en el tercer piso, acá en el otro sector. No tiene en 1, en 0 tampoco, y en 2 sí. O sea, se me cumple la simetría y tengo acá en el punto 2, marco la X. Aquí estamos. Entonces, fíjense, esta es la tabla de verdad del selector de cambio de giro. En la posición 0 no tengo ningún contacto cerrado. En la posición 1 se cierra el contacto 1, 2, 5, 6 y el contacto 9 y 10. Y en la posición 2 se cierran los contactos 3, 4, 7, 8, 11 y 12. Hay 3 contactos que se cierran en una posición y 3 contactos que se cierran en otra posición. Eso es muy bueno para para lo que estábamos considerando nosotros, que era un cambio de giro del motor de inducción. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos la aplicación. Pero estos contactos están pensados para hacer contactos de fuerza. ¿Cómo sabemos ahora si nos sirve este selector para conectar directamente el motor? Bueno, tendríamos que ver las características del motor en primer lugar, para ver qué corriente va a consumir, y luego mirar acá los datos de placa del selector. El selector trae aquí una información en esta parte de aquí, y me dice que el selector está hecho para 3 fases, dice en la parte de arriba, 3 fases. Luego hacia abajo dice AC 23 amperes. O sea que está hecho este selector para soportar una corriente de trabajo de 23 amperes. Y luego me dice en 240 volt, ¿ya? Yo puedo conectar un motor de 4 kilowatts, y en 415 volt hay otra potencia que está borrada ahí y que no hay forma de saberla. Tendríamos que ir al catálogo del producto. Pero un motor de 4 kilowatts yo podría conectarlo sin problemas porque voy a tener menos de 23 amperes. Y abajo dice AC3. Y allá vamos a ver qué significa ese AC3, que es la forma en que voy a utilizar el elemento. Ya cómo va a estar la forma en que va a ser utilizada. Ahí están las normas de fabricación. ¿Verdad? Me dice 23 amperes corriente alterna, el modelo, y luego está aquí la potencia ya en HP y no en kilowatt. 3 fases, 120 volt o 240 volt para 1 y 2 HP respectivamente. O sea, ahí esos datos me están hablando de si este selector, para qué tipo de motor me sirve. Sirve para motores pequeños,
de 1 y 2 HP. Para motores más grandes ya no podríamos usar el selector directamente para echar a andar el motor, sino que tendríamos que usar el selector para alimentar un contactor y desde el contactor alimentar el motor. ¿Ya? En la mañana estuvimos viendo básicamente, en forma bien básica, qué es lo que es el contactor. Es una bobina que alimentamos con una corriente, ya continua o alterna dependiendo del tipo de contactor, y que al energizar la bobina me cierra unos contactos de fuerza y otros de control. ¿Ya? Los contactos de fuerza son los que se conectan a la alimentación del motor. Entonces, cuando ya necesito hacer un cambio de giro de un motor más grande y quiero usar este selector, ahora ocupo el selector para alimentar las bobinas de los contactores. Y de los contactores, entonces, alimento los motores. Si es un motor pequeño, de 1 o 2 HP, como me lo indica aquí la información técnica, yo podría directamente conectar este selector directamente para alimentar el motor o para hacer el cambio de giro del motor sin necesidad de usar un contactor. Eso es el primer trabajo que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio de giro del motor directamente con el selector, ¿ya? Pero que conste que eso sirve para un motor pequeño de baja potencia de 1 o 2 HP, según lo que dice aquí la información técnica. Eso con el primer selector. Ya vamos a mirar el segundo selector que tenemos acá, con el que vamos a trabajar. Es un selector diseñado para medición de corrientes de fase y de línea. Si miramos, tiene 3 posiciones para tensiones de fase, L1, L2, L3 con respecto a neutro, y tiene 3 posiciones para voltajes de línea, L1, L2, L2, L3 y L3, L1. La idea es que aquí a este selector van conectadas las 3 fases por un lado y salgo para un voltímetro. O sea, tengo que tener 3 entradas más un neutro, eso es 4 entradas y 2 salidas. Ya tengo que tener las 2 salidas, los 2 conductores que van al voltímetro, y tengo que tener la entrada de las 3 fases más el neutro. Es un selector similar al anterior en cuanto al cuerpo de contactos. También tengo 3 pisos y 6 contactos. Vamos a sacarle también la protección. Para poder hacer bien la medición de los contactos. Me está avisando que tengo mucho tiempo sin usar el multímetro y no lo apagué. Ya eso es una mala práctica. Hay que apagar el multímetro cuando no se usa para ahorrar la batería. Ya. Y vamos a tener aquí entonces, tenemos nuestro... Vamos a ver que se vea bien aquí. Y vamos a empezar entonces la tabla de verdad de este selector voltimétrico. La tenemos también aquí, en esta planilla. Aquí al lado. Dice a ver, selector voltimétrico. Selector voltimétrico, y ahí lo tenemos. Tenemos los 6 contactos de este lado, de la misma manera que el selector anterior, que también tiene 6 contactos, pero ahora tenemos 7 posiciones. Ya tenemos 3 posiciones de las fases con respecto al neutro,
y tenemos las 3 posiciones de tensión entre las líneas. Entonces tenemos 7 posiciones contando el cero central. Así que vamos a ir con la tabla de verdad de la misma manera que lo hicimos con el selector anterior, en el contacto 1 o 2, probando todas las posiciones. Vamos a hacerlo. Contacto 1 y 2 ahora está más claro. Si se fijan, este contactor no se le ha borrado la información de los contactos. Así que tenemos claramente identificado el 1 y el 2 ahí sobre el papel. En el primer piso, este es el primer piso, el segundo y el tercero. Así que ponemos sobre el contacto 1 y 2 y vamos a ir recorriendo las posiciones. Vamos a partir por L3, L1, ya desde lo más acá. Ya, aquí tenemos L3N, ya, L3N, vamos a partir de ahí. L3N no hay nada, L2N tampoco, L1N tampoco, 0 tampoco, L1, L2 tampoco, L2, L3, ahí sí, ya no lo tenía con el pitito, ahí sí, L2, L3 sí, y L3, L1 no. O sea, contacto 1 y 2, solo L2, L3. Vamos aquí a marcarlo. Contactos 3, 4. Está al otro lado. Ahí está contacto 3, 4. Primer piso también. Ahí empezó a sonar inmediatamente en L3, L1. O sea, L3, L1 cerrado. Eso es L3, L1 cerrado. L2, L3 abierto. L1, L2 cerrado. 0 cerrado. L1N cerrado. Perdón, abierto. L2N abierto. Y abierto. O sea, todos abiertos, excepto L3, L1, que nos marcó cerrado. Ahí. ¿Ya? L3, L1 entonces es el único que está cerrado. Es el único que está cerrado. L3, L1 con el contacto 3, 4. Contacto 5, 6. Vamos a ver. Contacto 5, 6 está al otro lado. Ahí en el segundo piso. Contacto 5, 6. Vamos a partir desde donde estábamos en L3, L1. Ya contacto 5, 6. L3, L1 nada. Perdón, muy rápido. Y tampoco. L1, L2 tampoco. 0 tampoco. L1N no. L2N, ahí sí. Y L3N no. O sea, solo tiene contacto en L2N. Solo hay contacto en L2N. 5 y 6. L2N. Tenemos acá contacto. 7 y 8. Contacto 7 y 8. Vamos a ver ahora. Acá tenemos contacto 7 y 8 en el segundo piso al otro lado. Contacto 7 y 8. Vamos a ir también arrastrando desde L3N hacia adelante. L3N. L2N abierto. L3N abierto. 0 abierto. L1, L2 cerrado. L3, L2, L3 también cerrado.
y L3, L1 abierto. Ahora fíjense, tenemos el caso de dos contactos, o sea, de dos posiciones que están cerradas, que están juntas, ya están en posiciones contiguas. Entonces tenemos que ver si la transición es abierta o cerrada. ¿Ya? Tenemos cerrado L2, L3 y también tenemos cerrado L1, L2. Pero démonos cuenta si se abre el contacto mientras hacemos el giro. No se abre en ningún momento. Vemos que se mantiene cerrado todo el tiempo, aunque yo haga el giro bien despacio. Hago el giro con mucha precaución y en ningún momento ese contacto se abre. Por tanto, es una transición cerrada y así la vamos a marcar en la tabla de verdad. Una transición cerrada entre L2, L3 y entre L1, L2. Aquí. Para dibujar la transición cerrada vamos a dibujar una línea al medio en S y que nos una aquí. Así, esa línea que tenemos, no me quiere marcar esa línea, piensa que es una fórmula, ahí sí. Esa línea que une las dos X me está indicando una transición cerrada. O sea que el contacto se mantiene cerrado en toda la transición de L2, L3 a L1, L2. Si se hubiera abierto cuando yo hago la transición, no le dibujo la línea, entonces eso estaría indicando que hay una transición abierta entre los dos. Ya 9, 10 ahora. Nos vamos a probar el contacto 9-10, que lo tenemos aquí en el tercer piso. Contacto 9 y 10. Lo vamos a ajustar bien aquí. Y tenemos ya ese contacto que está en el que estamos puestos como cerrado. Vamos a partir de aquí de L3, L1. Ya me marca en L3, L1. L2, L3 no. L1, L2 sí. Cerrado. 0 abierto. L1N cerrado. Ahí hay una dificultad en el contacto. Pero me marca ahí. Me marca cerrado en L1N. L2N abierto. Y L3N abierto. Es decir, si recordamos ahí 9-10 está cerrado en L3, L1, está cerrado en L1, L2 y está cerrado en L1N. Nos queda el último contacto, 11 y 12, para terminar esta tabla de verdad. 11 y 12, tercer piso, aquí al otro lado. Y vamos a partir desde aquí, L3N cerrado, L2N cerrado, L1N cerrado, y si se fijan es transferencia cerrada, miren, no se abre en ningún momento, en los tres está cerrado, 0 abierto, L1, L2 abierto, L3, L2 abierto, y L3, L1 abierto. Tenemos entonces aquí el contacto 11 y 12 está cerrado en
L1N, en L2N y en L3N. Vamos aquí a hacerle la indicación de que estamos frente a contactos o a transferencias cerradas. Perdón. Aquí tengo que hacer un punto por obligación para que el Excel no piense que es una fórmula. Hasta ahí nomás, perdón. Ya, ahí entonces tenemos la tabla de verdad de ese selector voltimétrico. Es más compleja que la tabla de verdad del selector de cambio de giro. Aquí se ven inmediatamente 3 contactos en una posición y 3 en otra. Acá está un poco más complicada. 11 y 12 se juntan esos 3 y ahí tenemos, no sé, 1 y 2 hay uno solo, 3, 4 también, 5, 6 también uno solo. Luego viene 7, 8 y 9, 10, que tiene el 7 y 8 tiene 2 contactos que se cierran, el 9, 10, 3 contactos que se cierran, y el 11, 12, 3 contactos juntos que se cierran. Ya, así es como está diseñado y construido el selector voltimétrico, y va a ser tarea de ustedes el hacer el alambrado. ¿Ya? O sea, ustedes con esta información ya van a tomar la información de las tablas de verdad y van a diseñar un cambio de giro de motor, ya un cambio de giro manual, con medición de tensión de línea y tensión de fase. ¿Ya? O sea, vamos a ver más o menos de qué se trata el trabajo. Trabajo número 1 de selectores. Fíjense, aquí tenemos un dibujo aproximado de lo que van a tener que desarrollar. Acá lo vamos a compartir. Es a donde está acá. Esto es aproximadamente lo que van a tener que desarrollar. Tenemos, por un lado, la alimentación. Acá, alimentación L1, L2, L3. Esta va a ser su punto de partida. Luego tenemos un selector, ya que tiene vimos la simbología, ¿se recuerdan en la mañana? Profesor, lo va a mandar, ¿cierto? Al aula. Sí, señor, esto va a estar en el aula. Esta va a ser la base, digamos, del trabajo, aunque van a tener que dibujarlo ustedes de todas maneras, o si quieren imprimen la hoja y lo hacen sobre la hoja. Este es el primer selector. Este es el selector de cambio de giro del motor. Si se fijan, es un selector que es de giro, perilla de giro, y tiene 3 posiciones. Aquí deberíamos ponerle los numeritos de las posiciones arriba. Aquí debería decir 1, 0 y 2. Y aquí, en este lugar, van los números de contacto. Ya no se los puse porque ustedes son los encargados de tener que poner los contactos como más les parezca. Aunque ya tenemos una recomendación, vimos un dibujo durante la clase teórica, ya cómo se podía hacer ese cambio de giro, cuando lo vimos con los 2 selectores independientes. Es mejor dejar estos 3 primeros contactos como los que se cierran en la posición 1 y estos 3 contactos poner los que se cierran en la posición 2.
Es decir, si nos guiamos por eso, deberíamos, viendo la tabla de verdad, vamos a compartir la tabla de verdad otra vez. Deberíamos dejar juntos los contactos 1, 2, 5, 6 y 9, 10. O sea, 1, 2, 1, 2, 5, 6 y 9, 10 deberían estar aquí en primer lugar. ¿Ya? 1, 2, S, 5, 6 y aquí 9, 10, porque estos tres se cierran en la posición 1. Entonces, yo tendría que traer la alimentación. Ya vamos a obviar por ahora lo que son los elementos de protección. Ya solamente este trabajo se va a centrar en el control. Por lo tanto, asumimos que aguas arriba de este punto están las protecciones. Aguas arriba de este punto está la protección termomagnética que protege las líneas, y consideramos ya que el motor tiene su propio guardamotor, no vamos a incluir las protecciones por ahora en el diseño, solamente vamos a hacer la lógica de control de cómo vamos a conectar los selectores con respecto a la fuente, al motor y al voltímetro. Ya, es decir, tengo aquí las líneas, las tres fases. Las tres fases tengo que conectarlas acá al selector de cambio de giro. Y si ustedes colocan los primeros tres contactos ya que se cierran en la posición 1 aquí, es decir, 1, 2, 5, 6, 9 y 10 en esta posición, entonces podrían tirar las tres fases aquí, L1, L2, L3, y que estas tres de abajo pasen directo al motor, aquí abajo. Y los otros contactos que se cierran en la otra posición serían estos otros contactos de aquí, los tres últimos. De aquí sería 3, 4, 7, 8, 11, 12. Serían los contactos que se cierran en la otra posición. Y ahí ustedes tendrían que sacar las tres fases de aquí arriba, pasarlas por aquí, y en la parte de abajo volver a ingresarlas a la línea principal con una fase invertida. Ya, así logramos el cambio de giro. En ese punto no creo que tengan mucha dificultad, porque ya lo tuvimos o lo vimos cuando nos pusimos en el caso de hacer el cambio de giro con dos selectores independientes, que luego dijimos que no se hacía así por problemas de seguridad principalmente, pero ahí no creo que tengan problemas en hacer ese trabajo. Donde sí pueden tener más complicación y donde tiene mayor nivel de dificultad es quizá acá. Van a tener que sacar estas tres líneas, también hacer una derivación. Bueno, una derivación es la que hacen para acá, y tienen que hacer otra derivación, o les puede servir la misma, o sea, derivan aquí, hacen las tres líneas aquí y abajo, y de aquí mismo pueden tirar las tres líneas para acá y hacerlas llegar al selector voltimétrico. Aquí al selector voltimétrico tienen que hacer llegar el neutro también. Aquí me faltó a mí dibujar el neutro. Solamente dibujé las tres fases, así que aquí al ladito de las tres fases ustedes dibujan el N y una línea. El neutro no participa con este selector, porque nuestro motor, siendo un motor trifásico de inducción, no necesita neutro, necesita solo las tres fases. El neutro es para hacer la medición de voltajes de fase. Por lo tanto, estas tres líneas ustedes las derivan, las pasan para acá. El neutro también lo llevan a este punto. Y aquí
Otra vez se había olvidado apagar el multímetro. Y en este punto, con las tres líneas y el neutro, ustedes tienen que, de acuerdo a la tabla de verdad de este selector, hacer las conexiones ya necesarias, pero la cosa es que tienen que salir del selector solo con dos líneas, con las dos líneas que van a conectar el voltímetro. ¿Ya? Entonces, entran al selector con 4 líneas, entran con las 3 fases y el neutro, acá, y aquí es donde tienen que jugar, donde tienen que colocarle nombre a los contactos. Le pueden colocar los nombres en forma ordenada, si desean. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ver cómo juegan con estos contactos o cómo hacen interactuar estos contactos para que... Profe, Sí, señor. es que en 11 y 12, en L1, N, L2, N, L3, se supone que están cerrados los tres y juntos se supone que tengo que puentearlos. ¿Eso quiere decir eso, no? No, si, esos contactos, por ejemplo, si los colocas aquí, imagínate que tu contacto 11 y 12 es ese, el último, ¿ya? Si ese es tu contacto 11 y 12, quiere decir que ese se mantiene cerrado en las tres posiciones, tanto en L1 con N, L2 con N y L3 con N, en esas tres posiciones de aquí de la manilla, ese contacto se va a mantener cerrado. Ya, eso es lo que quiere decir la tabla de verdad. No quiere decir que tú los tengas que puentear, sino que se mantienen cerrados en esas tres posiciones. ¿Mm? Y eso te está dando una pista ya, porque te está diciendo que este contacto 11 y 12 es un contacto que se mantiene cerrado justo en las tres posiciones del neutro, de la fase con el neutro. O sea, ya te está indicando que muy probablemente ese contacto 11 y 12 es el contacto donde haya que tirar el neutro. ¿Ya? Porque la medición de las tres fases con respecto al neutro se hacen así. Se hacen considerando el neutro. Entonces es posible, muy probable que en el contacto 11 y 12 tenga que ir el neutro en la entrada y este neutro conectarse con otro contacto acá para la salida al voltímetro. Entonces, esta es el desafío que tienen ya durante la semana. De aquí vamos a sacar la primera evaluación de taller. Ya, traten de realizar, antes de buscar información en internet, porque puede incluso que la encuentren, el circuito, traten de hacerlo por ustedes mismos, en primer lugar. Si tienen dudas, me pueden enviar lo que tienen y las preguntas que tengan al correo, pero la idea es que hagan algo que ustedes mismos hayan comprendido, ya no es la idea que copien algo de algún lugar y que lo hagan sin haber entendido por qué los conductores van en esa posición. Ya va a ser un primer ejemplo de diseño de un sistema bien simple, ya con un circuito de una fuente trifásica, un selector de 3 posiciones para un cambio de giro de un motor pequeño y un monitoreo mediante mediante un selector voltimétrico, un monitoreo de la tensión. O sea, aquí yo voy a tener un voltímetro y este voltímetro me va a indicar el voltaje que yo seleccione con este selector. Este selector es de 7 posiciones, ¿ya? Así que acá van a tener que arreglar el dibujito. Aquí les pido, porque acá tengo 2 posiciones, ya hay una, esa quiere decir una posición, esa quiere decir 2. Hay que hacerle otra rayita al medio para la posición 0 y otras rayitas para los lados para hacer las 7 posiciones. O sea, debería tener 3 líneas hacia la derecha, 3 líneas hacia la izquierda
y una al medio, indicando que es un selector de 7 posiciones. Y si yo selecciono, por ejemplo, si selecciono aquí la posición L3, L1, este voltímetro de aquí abajo me debería estar midiendo la tensión entre L3 y L1. Si yo cambio el selector a la posición L2, L3, este voltímetro me debería medir ese voltaje, el voltaje entre L2 y L3. Si yo pongo aquí el selector en L1N, me debería aquí medir el voltaje que hay entre la línea 1 y el neutro. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del selector voltimétrico. Seleccionar qué voltajes van a pasar de aquí arriba, qué voltajes van a pasar al voltímetro hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esa yo creo que es la mayor dificultad. Acá no creo que tengan mayor drama para hacer el alambrado de esta parte. En todo caso, ese es el trabajo. No sé si queda claro, ¿queda alguna duda en cuanto a lo que tienen que hacer? Fecha de entrega, profe. Tienen una semana, es decir, antes de nuestro próximo encuentro, el día viernes. O sea, tienen hasta el día jueves en la tarde, me podrían hacer consultas también el día jueves en la clase teórica, donde podríamos dar algunas pistas también. O como les digo, tienen en la semana, me pueden mandar sus diseños. Si no están seguros si funciona o no funciona, envíenmelo de todas maneras. Ya lo hacen en el cuaderno, le sacan una foto y me la envían. Y ahí yo les voy a estar guiando, les digo, no, sabes que esto hay una parte que no funciona por esto y esto. Y ahí van ustedes modificando su diseño hasta que lleguen a uno que funcione, ¿ya? Y a uno que opere. Entonces, una semana de plazo para armar esto, y de aquí, como les digo, sacamos la primera evaluación de taller, y en el desarrollo también van a aprender ahí a, a mirar una tabla de verdad y a interpretar una tabla de verdad. Aquí, durante la clase, hicimos las tablas de verdad, pero la habilidad más importante no es hacerlas, sino saberlas interpretar y aplicar para un diseño específico. ¿Estamos claros entonces? Sería solo el circuito nomás entonces, profe, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Perdón? Sería el circuito nomás, ¿cierto? Sí, o sea, esta es la hoja que deben llenar. Esta les va a servir como referencia, digamos. Pueden usar esta misma hoja si quieren, ¿ya? O si no, copiar lo que hay acá. Pero entre estos elementos ustedes tienen que hacer el alambrado. O sea, tienen que dibujar aquí la salida del E1, cómo se conecta con este selector. Tienen que ponerle el nombre a los contactos, claramente, los contactos con su nombre. Cómo van las salidas de este selector conectadas con el motor y cómo va esta fuente de alimentación conectada con el selector voltimétrico y el selector voltimétrico con el voltímetro. Básicamente eso es lo que ese es el trabajo que tienen que hacer. Ya yo les dibujé aquí solo los elementos, ya por separado: fuente, selector de cambio de giro, motor, selector voltimétrico, voltímetro. Y ustedes tienen que hacer todo el trabajo de cómo hacer la interconexión entre los elementos, que ese es el trabajo ya del especialista. Entonces, pónganse a trabajar nomás. Próxima semana, como les digo, tiene que estar el trabajo en el correo antes de la próxima semana, antes de, digamos, el jueves hasta última hora pueden enviarlo. Pueden hacer preguntas al correo, o preguntas verbales directamente la pueden hacer en la clase teórica del día jueves como última opción. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Ya está.
hasta aquí entonces vamos a dejar. Esto vamos a tener como control manual. Próxima semana nos vamos a dedicar a revisar el contactor y a ver cómo opera, hacerle algunas pruebas y todo eso. Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao, profe. Igual. Bien. Chao, profe, cuídense. Chao, profe, chao. Profe. Chau. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.